Bienvenida a un nuevo video donde te hablaré de alquimia. Mi nombre es Pilar Vizcaíno, soy facilitadora transpersonal, especialista en círculo de mujeres. Y en este video te voy a decir qué es la alquimia, para qué sirve la alquimia en tu vida y cómo hacer alquimia. Así que comenzamos. ¿Qué es la alquimia? Fíjate que la alquimia es un tema multifacético que se debe de tener en cuenta muchas perspectivas diferentes antes de que uno pueda tener una amplia comprensión y clara comprensión de ella. Es decir, necesitas tener una perspectiva abierta, mucho más allá de la que toda tu vida has tenido. La historia de la alquimia es muy larga, es muy vasta, ya que esta es una ciencia, se puede decir ciencia, y también es un arte que data de miles de años atrás. Aquí no te voy a hablar de la historia porque me tomaría muchas horas. Sí te puedo decir que la historia data de inicios de los egipcios y posteriormente, con el paso del tiempo, la alquimia se fue extendiendo a lo largo de los demás continentes. Entonces, la alquimia es una ciencia, un arte milenario, muy lleno de contenido muy profundo, de mucho significado. La alquimia tiene diferentes vertientes, es decir, por ejemplo, encontramos la alquimia de las ciencias, que por ejemplo sabemos que la alquimia es la madre de la química. Aquellos antiguos alquimistas que se dedicaban y estaban en la búsqueda de esta transmutación de lo denso en lo sutil, que era el plomo en el oro, estaban ocupados en este laboratorio llevando a cabo todos esos experimentos. Y a raíz de todo esto fue que fue naciendo lo que hoy conocemos como la química. Otra vertiente de la alquimia también es la alquimia filosófica, la alquimia esotérica, la alquimia espiritual. Entonces te darás cuenta que tiene muchas vertientes. Así que la alquimia no se reduce únicamente a un trabajo práctico de laboratorio. No nada más son estos grandes alquimistas de la historia que en el laboratorio se encerraban toda su vida para estar experimentando y buscando esa piedra, queriendo encontrar esa fórmula, esa piedra filosofal. Y tampoco se reduce a un trabajo únicamente meditativo interior, porque también es parte de ello, dentro de, por ejemplo, lo que es la alquimia espiritual y la alquimia esotérica, donde tampoco se reduce únicamente a símbolos. Es decir, no es solamente una sola cosa, no es solamente el trabajo en el laboratorio, no es solamente el trabajo meditativo interior, no son solamente los símbolos, no es solamente una búsqueda espiritual. Fíjate que la alquimia, pues, se presta muchísimo a interpretaciones. Por ejemplo, a lo largo de la historia, la alquimia ha tenido y tiene interpretaciones antropológicas, tiene interpretaciones psicológicas. Por ejemplo, alguien que aportó dentro de lo que es la psicología, aportó y hizo ese estudio de la alquimia, fue el gran psicólogo Carl Gustav Jung, donde él tiene tratados, incluso por ahí tiene un tratado de alquimia. Interpretaciones también a través de lo esotérico, interpretaciones a través de la ciencia, pero todo esto son solo formas de comprender y de ver a la alquimia. Y aquí tenemos el riesgo de que la alquimia entonces se sujeta a la interpretación del individuo, de la persona que está llevando a cabo esa interpretación. Entonces, por ejemplo, si hoy en día alguien quiere incursionar en lo que es la tradición de la alquimia puramente como es, lo más adecuado y lo más acertado es que pudiéramos encontrar una visión o nuestra propia visión
tomando primero como referencia todo el cuerpo de escritos alquímicos, todos esos manuscritos y libros que están expresos, que constituyen y que encarnan la tradición alquímica y que han sido plasmados a lo largo de la historia. Tú vas a decir, bueno, ¿dónde encuentro esto? Este cuerpo de conocimiento alquímico está conservado en muchas bibliotecas en todo el mundo. Ahí hay escritos, libros, tratados, manuscritos que se conservan y que con ellos podemos tener la base más segura que nos puede dar una orientación para tener una comprensión e instruirnos, una visión más clara de lo que es la alquimia. ¿Por qué? Porque la alquimia es un arte. La alquimia nos dice que es transmutar el plomo en oro. ¿Qué significa esto? Esto, aunque en su momento, en aquellas épocas, miles de años atrás, los alquimistas buscaban precisamente tal cual, literal, transmutar el plomo en oro, este metal. Evidentemente hoy nos damos cuenta que aunque es posible, es sumamente complicado y muy difícil. Entonces, esta frase de transmutar el plomo en oro se ha comprendido, se ha logrado comprender que se trata de algo más allá que tiene que ver con lo que es meramente lo material, el metal. Y precisamente habla de que ese plomo es la materia, es decir, el ser humano, nosotros. ¿Qué sería nuestro plomo? Pues nuestro plomo es lo que está contenido en esta forma humana, es decir, todo el ser humano está compuesto o se estructura bajo esta forma humana que a lo largo de nuestra vida vamos armando, es decir, cuando ya llegamos a este planeta a existir como un ser humano, de cierta manera llegamos, por decirlo así, puros, ¿verdad? Que no es totalmente puro, dado que ya incluso desde antes de la gestación, de que seamos gestados, ya traemos una herencia tanto genética como energética. Y conforme un bebé o un ser humano va creciendo, pues obviamente esa pureza que tiene, esa pureza de conciencia, en su momento pues de psique, de energía, de alma, por decirlo así, toda esa pureza se va empezando a minimizar porque se va estructurando como un humano. ¿Cómo pasa esto? Pues llenándonos de todos los condicionamientos que a lo largo de nuestra vida vamos adquiriendo. Todos esos patrones, estructuras mentales, todos esos patrones conductuales, emocionales, de comportamiento, todas esas herencias, todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que se nos va implantando a nivel colectivo, a nivel social, a nivel familiar, en todos los contextos. Por eso dicen, imagínate como nos dicen que somos esas esponjitas, ¿verdad? Entonces nos vamos impregnando de todas esas cosas, y entonces pues nos vamos convirtiendo en esta materia densa. Nos vamos llenando de todos estos condicionamientos que nos llevan a terminar ser operados por todo un sistema. Si por ahí has escuchado que estamos en una Matrix, efectivamente, así es, porque es todo este mecanismo, todo este sistema que de cierta forma tiene dormido al ser humano. Dormido porque pues obviamente ve a través de esos lentes que le pusieron con todos estos implantes de creencias, de heridas, de un montón de cosas que traemos. Entonces, todo esto energéticamente, si lo viéramos desde una perspectiva de energía y de conciencia, ojo, no es algo que tenga que ver con razonar o con pensar o con mi psique, ¿sí? La conciencia va más allá y entonces, a lo largo de ir perdiendo toda esta pureza,
de irnos alejando de nuestra real esencia, nos vamos durmiendo, ¿verdad? A esta conciencia que somos. Hoy en día, en esta era moderna, les gusta mucho, para que la gente lo comprenda mejor, les gusta mucho interpretarlo como que somos el alma. Aunque en términos de energía, si tú estudias muy bien, por ejemplo, de dónde deriva esto, que tiene que ver, por ejemplo, con los principios de la Cábala y del hinduismo, en donde, para que la gente lo comprenda mejor, se traslada a un concepto de alma. Entonces, nosotros vamos olvidando de esa alma, que realmente no es exactamente lo que somos, ¿verdad? Es una parte de la energía, de nuestra configuración de energía completa, de nuestra totalidad. Entonces, por ejemplo, bueno, pues hoy, a raíz de que el ser humano se alejó tanto de esta conciencia de sí mismo, que tiene que ver directamente de la conciencia de lo superior, de lo divino, de la conciencia universal, inteligencia universal, la fuente, el universo, el cosmos, como lo llames. Entonces, a raíz de que el hombre se fue alejando de esa conciencia, entonces aquí en el plano terrenal, pues obviamente vive de una manera que está alejado de esa conciencia, de ese recuerdo, y ese recuerdo no es con la mente. Aclaro, ese recuerdo se vivencia con todo el cuerpo, con toda tu totalidad, con todo tu percepción, que la percepción de la que yo hablo y que yo enseño no tiene que ver con tu mente. La mente la interpreta y la mente la manifiesta, pero la percepción, cuando yo me refiero a percepción, hablo a nivel energía, de las vibraciones que yo estoy sintonizando con todo a mi alrededor. Entonces, esto denso que somos como seres humanos, solamente que hoy, pues, dado esta misma carencia y este mismo alejamiento de la conciencia del ser humano, pues se ha prestado para que todo este dolor, esta, ¿cómo se puede decir?, enajenación, esta soledad, este olvido en el que viven la gran parte de los seres humanos, y que están inmiscuidos únicamente en lo exterior, en lo de afuera. Entonces se ha prestado para que hoy haya muchísima información distorsionada en las redes. Por ejemplo, hoy vas a ver muchísimo todo el tema, por ejemplo, específicamente con lo que está sucediendo en nuestros días con el tema de la mujer, con todo lo que tiene que ver con la imposición del patriarcado y la historia del patriarcado a lo largo de la historia sobre la mujer. Y hoy se ha reforzado mucho, por ejemplo, el tema del amor propio. ¿Por qué? Por todas las consecuencias que estamos viendo de este olvido que tenemos. Entonces, se habla mucho del amor propio. Esto deriva precisamente de que necesita haber un concepto, necesita haber una descripción para poder llevar a la persona de alguna manera a que comprenda, a que lo haga con su cabeza. Cuando tú comprendes lo que significa transmutar tu plomo en oro, y que te hablo de llevar todo esto y de purificar todo esto de lo que estamos prisioneros, purificar y liberarnos de todo ello para poder realmente contactar con nuestra esencia. No estoy hablando de amor propio, ni estoy hablando de esa identificación del yo soy Pilar, yo soy fulana. De hecho, es completamente alejado a eso. ¿Por qué? Porque cuando tú logras ese camino de comprensión y de conciencia, estos conceptos que vas a escuchar hoy en la modernidad, sabrás que pertenecen precisamente a este mundo ordinario, al mundo de las masas, al mundo del olvido. Por ejemplo, la frase de acéptate, que está cada vez más sonada, acéptate tal cual eres, que te quieran como eres. Pues evidentemente esto es parte de ese adormilamiento colectivo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres una persona que estudia
trabaja, y cuando me refiero a trabajo no me refiero a un trabajo laboral ni profesional, me refiero a un trabajo interior, un trabajo de autoconocimiento profundo, sostenido como disciplina de vida, entonces vas a comprender que los seres humanos, precisamente una de las razones que estamos aquí en esta vida, en este plano, es precisamente llevarnos de regreso al recuerdo de nuestro origen divino y puro. Y para llegar a ese recuerdo, eso no se hace con la cabeza, eso no se hace porque vas a un curso y crees que ya te purificaste, eso no se hace con tus creencias, eso no se hace porque haces decretos, porque haces mantras y porque practicas una meditación una vez al mes y ya. Lamento decirte que eso no es así. Mucha gente estará, a lo mejor les va a brincar el ego, ¿verdad? Decir, no es así, pero bueno, tengo todas las bases para saber que así es realmente. Alguien que sabe que necesitas trabajar profundo, constante contigo para limpiar, purificarte de todos tus condicionamientos que te arman en esta forma humana y que te han alejado de esta conciencia, de tu origen sacro, de esa esencia divina, y que no tiene que ver con ni amor propio, ni que te aceptes tal cual eres, que esto es obviamente lo contrario, porque evidentemente tienes que aprender a trabajar para que comprendas que más que aceptarte como eres, se trata de aprender a conocer, reconocer, integrar, por ejemplo, tu sombra. ¿Qué es la sombra? Toda esta parte oscura que está en mi subconsciente, que no acepto, no veo, no me doy cuenta, no reconozco, no quiero, niego y me duele. Entonces, es hacer todo un trabajo de integración de sombra, de integración y equilibrio de tu energía femenina, masculina, de romper patrones, de comprender que no únicamente eres una emoción, porque ahora la gente también le da mucho por enfocarse únicamente en tus pensamientos y eso provoca tu emoción, que eso innegablemente así funciona. Es real que tenemos que trabajar en esta mente para poder aprender a gestionar nuestras emociones. Y también con el cuerpo. Sin embargo, no solamente somos eso, no solamente somos cuerpo, no solamente somos mente, no solamente somos emoción. Tampoco se trata de un aspecto bueno o malo, sino que precisamente transmutar el plomo en oro habla de lograr esa unificación, ese romper la dualidad desde lo más abajo, desde este plano terrenal, para buscar elevarnos, ¿sí? Es decir, lograr esta purificación. Y cuando digo purificación no quiero que me lo entiendas como un tema religioso, porque no tiene que ver con temas religiosos, ni de dogmas, ni de adoctrinamientos. Entonces, no tiene que ver con eso, tiene que ver con esta forma humana de purificar todos esos condicionamientos, todas esas ataduras que nos mantienen presos y poder iniciar una ascensión. Una ascensión, no te imagines que te vas a poner a volar como si fueras angelito y llegar al cielo, porque esto no es de eso. Sí, tiene que ver con un término de conciencia, tiene que ver con expandir la conciencia, que es un estado. No es un estado mental, aunque va implícito, ¿sí? Entonces, tú dirás, bueno, no te entiendo, ¿cómo qué exactamente? Mira, en la alquimia, los alquimistas hablan, por ejemplo, de la piedra bruta, que incluso Jesús en las escrituras sagradas también lo habla. Todo lo que habla la alquimia está también está relacionado, y también es todo lo que hablan todas las antiguas tradiciones religiosas, todas. Si tú te das a la tarea de estudiar todas las religiones, tanto la musulmana, la hinduista, cristiana,
la toltequidad, por ejemplo, en el México antiguo, todas las culturas ancestrales, las filosofías y las religiones antiguas, todas apuntan y hablan de lo mismo, claro que en distintas formas. Pero cuando tú te dedicas a estudiar todo esto y a estudiarlo en ti, comprendes eso que te estoy diciendo. Entonces los alquimistas hablan de la piedra bruta. ¿Qué es la piedra bruta? La piedra bruta es el ser humano. Es el ser humano que precisamente está muy incrustado, que está muy prisionero en la materia de sí, ¿verdad? Por ejemplo, yo te decía hace un momento, está muy incrustado en la materia de este yo, ¿verdad? Por eso hoy cada vez eso de amor propio y amor propio, que es el del yo, en donde se arraiga en ese yo, lo único que hace es precisamente arraigarte abajo y no arraigarte a la conciencia de la tierra, sino arraigarte al yo egoico, al yo egocéntrico. El yo no es, el ego no es malo, porque el ego es un regulador que está en la psique y que de alguna manera nos permite un equilibrio. Sin embargo, cuando tú realizas un trabajo transpersonal contigo de autoconocimiento, autosanación, autotransformación, cuando te incursionas en un camino de búsqueda espiritual, de conciencia, entonces vas a comprender mucho más allá de lo que hasta ahorita comprendes, como únicamente de amor propio, ¿verdad? El amor propio desde este contexto egoico y de donde no tiene un sostén, donde no hay unas bases y una comprensión y un trabajo interior que lo sustentan y lo hacen brotar, entonces únicamente está sustentado en este yo artificioso, ¿sí? Es por ello que muchísimas personas, muchas mujeres, hombres, muchos seres humanos, hoy vemos tantas cosas tan tristes en la humanidad, porque están sustentados sobre precisamente esto artificioso, sobre el concepto, la idea, la definición, la interpretación, lo mental, lo racional, y no realmente lo que tiene que ver con lo esencial, con ese arraigo desde tu cuerpo físico, tu cuerpo energético, tu arraigo con todas estas energías del universo que están a nuestro alrededor, con toda esta conciencia, con todo esto que los grandes maestros que ha habido a través de la historia nos lo han señalado. Entonces, la piedra bruta es ese ser humano que está incrustado en la materia, viviendo únicamente en lo de afuera, en lo exterior, buscando afuera, buscando únicamente y creyendo que se trata de lo de afuera y conociendo muy poquito de adentro de él mismo, viviendo desde adentro. Por eso hay mucho dolor, y dolor lo hay aunque lo niegues o aunque no te des cuenta. Por eso hoy es tanto de busca la abundancia y busca la felicidad y manifiesta tus sueños, que esto no estoy diciendo que tenga nada de malo, ni que no tengas que hacerlo o que vaya en contra. Yo te estoy hablando de que veas más allá de todo eso. ¿Por qué? Porque atrás de ello, evidentemente hay, por ejemplo, puede ser alguien que no se ha dado la tarea de crecer, de desarrollarse, de ir en la búsqueda de su mayor potencial. Pero también está este enajenamiento de esta esencia, de este corazón, de esta conciencia. Y ese dolor interior que aboca y que abarca a muchos seres humanos, es el que ese mismo dolor propicia que el ser humano busque más allá aquello, es algo que está por naturaleza en él mismo. Entonces, en la alquimia, los alquimistas, esa piedra del alquimista es su comenzar a andar. Esa persona que está cansado de, por ejemplo, no lograr vivir sintiéndose pleno, feliz, en silencio, en conexión
con esa divinidad, con su poder personal, y que el poder personal no tiene que ver con tu cabeza. Claro que tienes que trabajar con la mentalidad, claro que tienes que hacer mucho trabajo en tu mente, pero ahí no radica tu poder personal. Los chamanes y los brujos saben que el poder personal reside en tu cuerpo de energía, reside en tu centro, en uno de tus centros energéticos, en este caso el tercero, que es el tercer chakra, que es el que está cerca de Jara. Y entonces el alquimista que está teniendo y que inicia esa búsqueda de sí mismo, de volver a casa, de volver al origen, que está cansado de vivir cosas que no quiere en su vida, que está cansado de no encontrar en lo profundo de él mismo su sentido, su porqué, su silencio, su plenitud, entonces inicia su propio camino de búsqueda espiritual, de transformación, de autoconocimiento, de autosanación, de transmutación. Busca, entonces esa es la piedra de los filósofos o la piedra de los alquimistas. Cuando esta persona se inicia en ese camino, entonces va a llegar un momento que va a llegar a buscar y va a empezar a buscar y a encontrar la piedra filosofal. ¿Te acuerdas de la película de Harry Potter? De hecho, por ahí también está su libro de Harry Potter y la piedra filosofal. Pues estos cuentos, como el de Harry Potter, así como este cuento, hay muchos cuentos que le llaman cuentos, ya sea de esotéricos, cuentos místicos, cuentos, por ejemplo, de los cuentos sufis, que tienen un significado profundo. De hecho, la mayoría de las escrituras sagradas antiguas de todas las religiones, que están escritas en metáforas, tienen precisamente significados ocultos profundos, que son para que nosotros vayamos en búsqueda de esos significados. Entonces, el alquimista que trabaja consigo buscando esa piedra filosofal. ¿Qué es esa piedra filosofal? Es un estado de conciencia tan alto. Digamos que es el estado de conciencia que está un paso antes de alcanzar lo que en la India le llamarían el nirvana o la iluminación, o por ejemplo en la toltequidad le llamarían la libertad total. Es decir, poder escaparte de estos ciclos eternos y poder realmente liberarte hacia la eternidad. Entonces, el camino que hay entre estos tres estados que te estoy diciendo, la piedra bruta, la piedra del alquimista y la piedra filosofal, el camino que hay a recorrer en todo este trayecto, entre estos tres estados de conciencia, entre estos tres estados, es el camino alquímico. Entonces, la piedra filosofal es como el final de este camino. En este nivel, quien empieza a acercarse a ese nivel es alguien que puede conseguir absolutamente todo. Todo es hasta llegar a esta parte que te estoy hablando del nirvana, la iluminación, la libertad total. En todas las antiguas religiones lo nombran. Es la finalidad. En este volver a esta conciencia de donde venimos. Y el ejercicio que se realiza en este camino lo llamaron el solvet et coagula, que es el trabajo que realiza el alquimista, el trabajo a través de prácticas, de herramientas. Ahorita te voy a explicar un poco más. Entonces, en la alquimia hay un sinfín de procesos para lograr todos estos cambios, ¿verdad? En la alquimia pura tal cual hay muchos, hay más de 100 procesos, pero se resumen, digamos, en 3 etapas principales. Estas 3 etapas se llaman nigredo, albedo y rubedo.
No te voy a explicar cada una de ellas porque no es el momento de explicártelas, pero aquí entonces sí te voy a explicar cómo puede incidir entonces en tu vida la alquimia. ¿Para qué sirve la alquimia en tu vida? ¿Cómo puede incidir la alquimia en tu vida? Y para hacerlo te voy a dar 3 ejemplos. Bueno, son más, 1, 2, 3, son 4 ejemplos. Te voy a dar 4 ejemplos. El primer ejemplo que te voy a dar de cómo te puede servir la alquimia en tu vida, y te voy a hablar, por ejemplo, de una situación de un divorcio, una separación. Cuando alguna persona vive un divorcio, y hablo divorcio porque no es lo mismo que experimentes la ruptura de una relación de un noviazgo o una relación que realmente no funcionó, que no fue tan duradera, que no estaba sólida. No es lo mismo a cuando ya formaste un hogar, duraste mucho tiempo con esa pareja, construiste una vida y de repente esto se rompe, se desbarata por completo. Aquí viene todo un suceso con el divorcio, ¿verdad? Y lo normal o lo cotidiano, lo ordinario, es que lo que hace la persona que lo vivencia, sobre todo las mujeres, es más común, lo que hacen es buscar, pues, superar esa experiencia, ¿sí? Superar esa experiencia, entonces van a alguna terapia, van a algo que las ayude a superar. Evidentemente toman esta terapia, toman lo que tú quieras, ¿no? A lo mejor simplemente van y se acercan a su religión o a lo que sea. Y a través de que pasa el tiempo logran superar esta experiencia. Sin embargo, cuando tú eliges introducirte a realizar un trabajo de alquimia en tu interior usando la experiencia del divorcio, entonces no solamente vas a lograr superar la situación o resignificar la situación, o no solamente vas a lograr avanzar, vas a lograr un cambio 360 grados. Prácticamente es como si vivieras subjetivamente una muerte y renacimiento. ¿Por qué? Porque la alquimia te va, como dice Solvet, que está en latín obviamente, te va a diluir por completo, te va a llevar a las profundidades más insospechables de ti misma. Y ahí vas a poder desenredar, vas a poder purificar un montón de cosas, todo aquello que a lo largo de tu vida e incluso antes de que tú nacieras, puedes modificar, romper, cambiar, transformar, limpiar. Eso te va a dar no solamente una experiencia para que sanes un divorcio, sino para que construyas desde una percepción energética e interna espiritual e incluso astral diferente en ti. Otro ejemplo. Están las heridas de la infancia, que a lo mejor has escuchado por ahí. Todos tenemos heridas de la infancia. ¿Por qué? Por cómo sucede esta estructura, cómo nos vamos armando como humanos, como te decía hace un momento. Entonces todos tenemos las heridas de la infancia en mayor o menor grado, 1, 2, 3 o todas o una, pero todos tenemos estas heridas de la infancia. Entonces, mucha gente que empieza a conocerlas dice, oye, ¿cómo sana esta herida? ¿Ok? Tú puedes a lo mejor conocerla, saber cómo hacerlo. Y a lo mejor vas a tener algún avance, si es que haces un trabajo y llevas unos pasos. Sin embargo, si tú te das a la tarea de realizar un trabajo alquímico contigo, con esas heridas, vas a tener, como dirían ahora en la era moderna, un salto cuántico. ¿Qué es un salto cuántico? Imagínate que toda tu vida has permanecido en una misma línea y cuando tú realizas este trabajo de alquimia se va a romper y entonces vas a poder brincarte a otro nivel de conciencia. Entonces, para limpiarte las heridas de la infancia,
puedes realizar un trabajo sencillo y tener un avance, pero cuando realizas un trabajo alquímico, logras este cambio completo en ti porque tiene que ver con que adoptas una forma de vida. Otro ejemplo es, hoy también nos falta mucho todavía comprender cómo es tener un matrimonio alquímico. Y cuando digo matrimonio alquímico, tu cabeza pensó en una pareja. Y un matrimonio alquímico es contigo mismo para poder tener una unión con lo superior, con el universo mismo. Es aprender a integrar tu energía femenina y tu energía masculina en tu interior, porque todo ser humano que no la ha trabajado está desequilibrado en una o en otra y obviamente no están integradas. Entonces, cuando tú haces un trabajo alquímico, para aprender a tener este matrimonio alquímico, no únicamente es con tus energías interiores de las que estás hecha o hecho, sino que aprendes a integrar este matrimonio, tú como materia, tú como energía, como ente, con este cuerpo y con lo de afuera, con todo lo que te rodea, desde esta perspectiva de comprensión y de conciencia sagrada y superior, expansiva. Otro ejemplo, hoy hay muchísimo en las redes, muchísimo, abundan, que salen por todos lados, brujos, gurús, chamanes, yo veo muchísimas jovencitas que van y se leen un libro, un cursito, y ya quieren enseñarte temas de chamanismo y temas de brujería, y dices, bueno, finalmente está en su búsqueda, ¿verdad? Está en su camino. O por ejemplo, anoche tuvimos un eclipse total lunar hermoso, una luna roja divina. Fue una conjunción donde fue el eclipse que no sucedía desde el 2003, ahorita es el 2022, casi 20 años. Entonces, de repente la gente le empieza a llamar la atención estos fenómenos y ay, que la energía y que qué ritual y que qué tengo que hacer, cuando en la vida se han dado a la tarea de trabajar consigo mismos en su interior. No conocen cómo es su energía, no la han sentido, no la han palpado, no la han limpiado, no la han experimentado, pero ya están buscando afuera. Entonces hay una ley, hay leyes universales. Que nos gusten o no, las conozcamos o no, las aceptemos o no, las creamos en ellas o no, operan. Leyes universales. Y por ejemplo, los antiguos chamanes, brujos, antiguos de conocimiento, es muy sabido que para poder incursionar en el mundo de lo invisible, primero tienes que sanar tu mundo visible. Por ejemplo, en la toltequidad, que era el México antiguo, le llamaban el tonal y el nahual. El tonal es todo lo racional, todo lo que yo puedo ver, todo lo visible, todo lo que en este momento yo estoy viendo, este cuerpo, esto atrás de mí que veo, que bueno, son la representación de los 4 elementos: tierra, fuego, agua, aire. Todo lo que yo veo, puedo palpar, tocar, experimentar, entender con la cabeza. Eso es el tonal. Todo lo que no puedo ver, que ahí está, es el nahual. Ese nahual que también está abarcando lo que es el tonal, es decir, todo aquello que también se ve, y que se trata precisamente de aprender primero a limpiar toda esta parte, digamos, de nosotros como materia, para poder incursionar en este mundo invisible. Es decir, aprender a alcanzar esta unión del espíritu, el cuerpo y alma. Es decir, aprender a atravesar esa puerta hacia la eternidad. Y entonces la alquimia es uno de los muchos caminos que nos ayudan
a transitar ese camino aquí en la tierra hacia ese despertar de conciencia, hacia esa evolución, alcanzar nuestra más sublime expresión. Estos son uno de los, se puede decir, caminos que nos ayudan precisamente en este trabajo de transformación. Caminos que así como hay muchos que han marcado, por ejemplo, a lo largo de la historia del hombre, caminos que han sido trazados por personajes como lo fue Jesús, Buda, Confucio, Quetzalcóatl y muchos grandes maestros que ha habido a través de la historia que nos han recordado que hay que transitar ese camino de transformación para llegar hacia esa expansión de conciencia, hasta ese brinco, para poder dar ese brinco hacia la eternidad. Entonces, fíjate que la alquimia, en todos sus escritos, todos sus libros, sus tratados de alquimia, tiene muchos símbolos y muchos emblemas con significados escondidos y muy profundos, ¿verdad? Ya que utiliza muchos elementos racionales y no racionales. Utiliza muchos elementos del cosmos, por ejemplo, los planetas, los 4 rumbos o las 4 direcciones, que es el norte, el sur, el este, el oeste. También los 4 elementos, que son pues el aire, la tierra, el fuego, el agua. El aire, que es tu mente, tu respiración. La tierra, que es tu cuerpo, nuestro cuerpo físico. El fuego, que es el corazón y la voluntad. El agua, que es tu sexo y toda tu emoción. También trabaja, por ejemplo, con lo que es la energía femenina y masculina, que es de la que estamos hechos todo ser vivo. Por lo tanto, para que tengas una verdadera, una real y profunda transformación, es indispensable realizar un trabajo personal en todos los niveles. Si tú tomas como referencia a la alquimia, pues es necesario que tú conozcas cuáles son las bases de este arte que está plasmado pues directamente en las bases y en las fuentes de la alquimia, para que puedas tener una visión más fehaciente de lo que es la alquimia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjate que el camino del alquimista, el camino de la alquimia no se basa en las creencias, no se basa en las creencias de ningún tipo, ni creencias religiosas, ni científicas, y mucho menos en creencias propias o creencias personales. Es decir, un verdadero alquimista se basa en su propia experimentación, en su propia investigación. Él mismo se encarga de constatar y de vivenciar todo aquello que está buscando, y todo eso lo va llevando por su propio camino de transformación. El verdadero alquimista no trabaja sobre la interpretación mental, no se basa en descripciones, ni en ideas, ni en conceptos o interpretaciones, ya sea que sean impuestas o heredadas por el mundo, por el consenso social o por quien sea. El verdadero alquimista ejecuta, acciona, lleva a la práctica, se ocupa en atreverse a conocer y a descubrir, a sorprenderse, a desaprender y a aprender sobre su propia experiencia física, a través de su propia percepción, es decir, aprende de una manera perceptiva, energética, mental, emocional y espiritual. Y para ello, pues aprende y utiliza muchas herramientas, técnicas, prácticas, recursos necesarios para poder lograr esto. Por ejemplo, como mujer, pues nos encontramos con nuestra propia sabiduría. Nosotros como mujeres traemos un equipaje enorme de, digamos, de recursos o de secretos por nuestra propia naturaleza, que nos llevan a encontrarnos con nuestra propia mujer sabia, chamana, bruja,
sacerdotisa, diosa, con esta conciencia unificada en esta expansión hacia la conciencia libres, en esa conciencia libre de lo superior, de lo sagrado, de la divinidad. Entonces, Alquimia de Mujer es precisamente este canal a través del cual yo te comparto 20 años de experiencia, de vivencia, de entrenamiento, de trabajo, de conocimiento, de trabajo personal y grupal, de experimentación a través de conocimiento ancestral, alquímico, chamánico, trabajo transpersonal. En Alquimia de Mujer, pues te enseño herramientas, técnicas, te brindo recursos para que tú, al igual que yo, logres ser testigo de las infinitas posibilidades que como seres humanos y sobre todo como mujeres tenemos en nuestras manos y que están para que las desarrollemos y que descubramos nuestro más alto potencial como conciencia y vivencia en este plano terrenal, en la búsqueda hacia la unión de nosotros con el corazón de Dios y como corazón de Dios. Así que gracias por haber estado conmigo, acompañarme hasta el final de este video. Me encantará verte en mis redes y saber de ti. Te veo pronto.